El Señor esté con ustedes. En lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Ilustre Teófilo, puesto que muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros, como nos los transmitieron los que fueron desde el principio testigos oculares y servidores de la palabra, también yo he resuelto escribírtelos por su orden, después de investigarlo todo diligentemente desde el principio, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías y, desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo y desenvolviendo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él. Y él comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Estimados hermanos, hoy, domingo tercero del tiempo ordinario, las lecturas son muy precisas y muy interesantes, más para un público como ustedes, queridos hermanos seminaristas. Las lecturas se conectan porque hay un mensaje de trasfondo que es la palabra del Señor, la palabra de Dios. Nosotros en el seminario nos formamos durante mucho tiempo para ser portadores de ese mensaje de salvación. Muchas personas en el futuro están esperando en potencia a estos futuros sacerdotes, a nosotros futuros sacerdotes. Y las lecturas de hoy nos explican esos detalles que nosotros tenemos que considerar para hacernos esos embajadores de Cristo, esos buenos portavoces de la palabra de Dios. Inicio con el Evangelio que menciona un dato muy interesante, cuando Lucas le escribe a un amigo quizás o a un discípulo llamado Teófilo. San Lucas tiene la profesión de doctor, y yo por conocimiento y por experiencia sé que algunos doctores tienen la rigurosidad de la investigación, la seriedad en hacer sus cosas. Por ende, queda muy evidente de que su trabajo, muy pulido, muy limpio, de recabar la historia acerca de cómo se transmite la palabra de Dios, hace que sea una persona digna de creerle, una confianza extremada, fe humana al 100%. Teniendo presente este dato, todo lo demás hay que creerlo entonces. Si aquí hay una persona que todavía dentro de su corazón su fe aún está creciendo o aún está calentándose, tenga la certeza de que San Lucas en este caso ha hecho un buen trabajo, ha cumplido con transmitirnos una idea muy fundamental y principal. Ahora bien, el Evangelio, cuando Jesús se presenta ante los demás, recargado del Espíritu de Dios, tiene que ser algo que nosotros también lleguemos a alcanzar.
Nosotros, viendo la figura de Jesucristo, se llenó del Espíritu Santo. Y esta parte del Evangelio que menciona que se llena el Espíritu Santo viene luego de los acontecimientos que se presentaron luego de su bautismo y luego de estar en el desierto. Se llenó de Dios en el bautismo, luchó contra las tentaciones del demonio y la recompensa, con la fuerza del Espíritu Santo, vuelve a Galilea. Su fama se extiende porque se nota un hombre de Dios a leguas. Estimado hermano, si tú te dejas mover y llevar por el Santo Espíritu, se nota en la oscuridad un hombre de Dios, a un hombre que se maneja según las circunstancias que Dios lo permite. Y la fama se extiende. Quizás nosotros no busquemos la fama, estimados hermanos. Quizás nosotros no busquemos llamar la atención, pero un hombre de Dios es difícil que pase desapercibido. Es difícil. Y es más, nosotros que seremos futuros sacerdotes, no nos vamos a contentar estar sentados para que el tiempo pase. Tenemos que enseñar. Por eso nos formamos, para conocer, para tener doctrina. Y enseñar no en las sinagogas del pasado, sino en las futuras iglesias, en las comunidades cristianas, aquellos donde se reúnen los cristianos para poder tomar ese alimento espiritual, el alimento de Dios. Fue a Nazaret. Cuando menciona Nazaret, estimado hermano, es la casa que vio los primeros pasos de nuestro Señor. Nosotros que estamos dentro de formación, entonces quiere decir que antes de proclamar la palabra de Dios dentro de nuestra formación, antes de anunciarla a los demás, ¿por dónde tenemos que empezar? En casa. Es para reflexionar si es que yo transmito la palabra de Dios a mis hermanos, transmito la palabra de Dios a mis padres, a mis familiares, a los más cercanos. Si nuestro Señor Jesucristo, antes de empezar su ministerio, de anunciar la palabra de Dios, de anunciar la buena nueva, lo hizo con los suyos, nosotros que nos consideramos sus seguidores, discípulos del Señor, ¿no tendríamos que hacer lo mismo, estimados hermanos? Es para reflexionar, es para ponernos a pensar. Luego, se reúne en la sinagoga como de costumbre los sábados. El sábado, estimado hermano, para el judío era un momento de recogimiento, un momento en el cual su corazón descansa. Cuando el corazón está descansado, es entonces cuando uno puede admirar en el silencio, puede admirar en el apaciguamiento la presencia de Dios. Entonces, nosotros también busquemos los momentos en el cual el silencio abunda para encontrar el mensaje de Dios y anunciarlo de una forma muy beneplácita. Menciona también la acción de Dios porque casualmente dirán aquellos que no consideran la providencia de Dios, fue alcanzado un rollo de Isaías que mencionaría aquella situación por el cual la palabra de Dios se va a hacer presente. Menciona, el Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido. Después del bautismo, después de las tentaciones y luchar contra ellas, me ha enviado a evangelizar a los pobres. Estimados hermanos, nosotros como futuros sacerdotes vamos a enviar el mensaje a los pobres. Pero ¿quiénes son los pobres, hermanos? Mal asunto y mala idea sería centrarnos únicamente en que los pobres son aquellos que tienen carencia económica. No, los pobres son aquellos que también tienen pobreza intelectual, tienen pobreza social, cultural. Y lo pone en primer lugar porque ellos son los que buscan a Dios dentro de sus circunstancias. Buscan a Dios. Es entonces el cual nosotros podemos hacerle llegar esa riqueza de Dios a ellos que lo anhelan, buscando quizás en cosas que no lo van a llenar, como el dinero, como la fama, el poder. Luego, a proclamar a los cautivos la libertad. Hermanos, ¿cuántos están encerrados sus corazones en la prisión del pecado?
¿Cuántos están sumidos en esa oscuridad, atrapados en las garras del demonio? ¿Cuántos están, hermanos? Es entonces en el cual nosotros tenemos que liberar a esos que buscan a Dios. A los ciegos la vista, la ceguera espiritual. ¿Cuántos, estimados hermanos, solamente nos hemos quedado en lo material y no podemos trascender a ver las cosas de Dios, la presencia de Dios? Entonces nosotros, como futuros sacerdotes, vamos a dar la posibilidad de mostrarle al sol que nace de lo alto a Jesucristo para que ilumine el camino a aquellos que lo buscan, como el ciego Bartimeo. Y hay un dato muy interesante, que justo en este acontecimiento del año jubilar se hace presente, a proclamar el año de gracia del Señor. Hermanos, el Papa Francisco el año pasado abrió la Puerta Santa y abrió un año jubilar. Un año donde va a haber muchos acontecimientos increíbles, porque se perdonarán pecados, se obtendrán indulgencia, la alegría y el jolgorio entre la comunidad cristiana se hace presente. Y eso nosotros también tenemos que comunicar ante ellos. Entonces, una vez que nosotros hayamos enrollado este pergamino hermoso de la palabra de Dios, la gente se va a quedar admirada. Y qué bonito sería, como en la primera lectura se hace mención, que después de oír la palabra de Dios, la gente que decía, nada, pero mostraba mediante sus sentimientos cómo las lágrimas caían ante escuchar el mensaje de la esperanza, el mensaje de la salvación. Por eso, estimados hermanos, cumplamos, tengamos presente, esforcémonos para poder hacer patente el último versículo del Evangelio. Que lo que acabamos de oír, que se cumpla. Que las Escrituras, que la formación, que la doctrina, que el conocimiento que ahora lo realizamos, en un futuro podamos decir, hoy se va a cumplir, hoy se cumple y hoy se cumplirá las Escrituras que acaban de oír. Que la Virgen Santísima nos acompañe en nuestro camino. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.